Aníbal Mendoza se reía a carcajadas mientras señalaba a su esposa Diana. «Estás enorme. Pareces una ballena». Diana, con lágrimas en los ojos, lo miró por última vez antes de salir de esa mansión para siempre. Lo que pasó 5 años después le congeló la sonrisa en la cara para siempre. Aníbal Mendoza ajustó su reloj Rolex de $100,000 mientras observaba con desdén absoluto el reflejo de su esposa en el espejo de cuerpo completo del dormitorio principal de su mansión de $15 millones en las colinas de Medellín. A los 48 años, había construido un imperio farmacéutico que lo había convertido en el hombre más rico de Colombia, con una fortuna personal de $800 millones, pero también en el más cruel y despiadado con quienes consideraba imperfectos. Su mansión era un monumento obsceno a su vanidad, pisos de mármol italiano, obras de arte que costaban más que casas enteras y espejos en cada pared que le recordaban constantemente su propia perfección física. Pero lo que más disfrutaba Aníbal no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y controlar a quienes consideraba inferiores, especialmente a su propia esposa. Diana Mendoza, de 35 años, se encontraba parada frente al espejo, tratando de encontrar algo que ponerse para la cena benéfica de esa noche. Después de 3 embarazos y años de depresión por el maltrato constante de su marido, su cuerpo había cambiado drásticamente. Lo que antes había sido una figura esbelta y elegante, ahora mostraba las marcas del tiempo, el estrés y la comida como refugio emocional. ¿En serio vas a ponerte eso? La voz cruel de Aníbal cortó el aire como un cuchillo, cargada del desprecio que había perfeccionado durante años de matrimonio. Te ves absolutamente grotesca. Diana sintió el familiar nudo en el estómago que aparecía cada vez que su marido abría la boca. Durante los primeros años de matrimonio, había tratado de defenderse, de explicar, de razonar. Pero después de una década de humillaciones constantes, había aprendido que era más fácil permanecer en silencio y esperar que la tormenta pasara. «Aníbal, por favor», murmuró suavemente, tratando de evitar su mirada en el espejo. «Es solo un vestido para la cena». «¡Solo un vestido!». Aníbal explotó en una carcajada cruel que resonó por toda la habitación. «Diana, mírate, mírate. Pareces una ballena tratando de meterse en un traje de baño». Se acercó a ella como un depredador acechando a su presa, su voz volviéndose más venenosa con cada palabra. «Cuando me casé contigo hace 10 años, eras hermosa. Tenías una figura que hacía que otros hombres me envidiaran. Ahora me da vergüenza que la gente sepa que eres mi esposa». Diana sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero había aprendido durante años que llorar solo empeoraba las cosas. Aníbal se alimentaba de su dolor. Lo disfrutaba como un vampiro emocional que había perfeccionado el arte de la crueldad psicológica. «He trabajado toda mi vida para tener la mejor de todo». Aníbal continuó, caminando alrededor de ella en círculos como un tiburón. «La mejor casa, los mejores carros, la mejor ropa, las mejores inversiones. Y tú eres la única cosa defectuosa en mi vida perfecta. Tuve 3 hijos tuyos». Diana susurró, encontrando un momento de coraje desesperado. «Mi cuerpo cambió porque les di vida a tus hijos. No me vengas con esas excusas patéticas». Aníbal rugió, su cara enrojeciéndose de ira. «Conozco docenas de mujeres que han tenido hijos y siguen siendo hermosas. Mujeres que se cuidan, que tienen disciplina, que no se dejan ir como una vaca perezosa». Diana cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras que la golpeaban como puñetazos invisibles. Durante años había intentado hacer dieta, ir al gimnasio, usar toda clase de tratamientos, pero la depresión constante, el estrés de vivir con un hombre que la odiaba y la responsabilidad de criar 3 niños prácticamente sola, mientras Aníbal viajaba por el mundo, habían hecho que mantener una figura perfecta fuera prácticamente imposible. De hecho, Aníbal tuvo una idea que le pareció absolutamente divertida. «Creo que deberías quedarte en casa esta noche. No puedo llegar a la cena más importante del año con esto». Gesticuló hacia ella con la misma expresión de disgusto que usaría para señalar basura en la calle. «Aníbal, por favor», Diana suplicó, su voz quebrándose. «He estado esperando esta cena durante semanas. Es para la fundación de los niños, algo que realmente me importa. ¿Y crees que a mí me importa lo que te interese?».
Aníbal se rió con una crueldad que helaba la sangre. Diana, mírate en el espejo. Mírate bien. ¿Realmente crees que quiero que la crema innata de la sociedad colombiana vean que estoy casado con... ¿eso? Diana se miró en el espejo y por primera vez en años realmente se vio. Vio a una mujer de 35 años que parecía de 45, con ojeras profundas por las noches sin dormir, con un cuerpo que había cambiado después de 3 embarazos, con una expresión de derrota que había reemplazado la alegría que una vez había tenido. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Aníbal continuó con su tortura psicológica, claramente disfrutando cada segundo. ¿Que realmente crees que todavía mereces estar a mi lado en público? ¿Que crees que todavía tienes derecho a ser vista como mi igual? Se acercó tanto a ella, que Diana pudo oler su colón caro mezclado con el aroma del whisky que había estado bebiendo desde el mediodía. Te voy a decir algo, Diana, y quiero que lo entiendas bien claro. Tú ya no eres mi esposa. Eres una empleada doméstica, cara que resulta que vive en mi casa y cuida a mis hijos. Nada más. Las palabras golpearon a Diana como un puñetazo físico. Durante años había sentido que su matrimonio se desmoronaba, pero escuchar a Aníbal articular tan claramente su desprecio era como recibir una sentencia de muerte emocional. Los niños. Diana comenzó débilmente. Los niños. Aníbal interrumpió. Los niños estarán mejor con una madre que no los avergüence cada vez que aparezca en público. ¿Te has visto en las fotos escolares? ¿Has notado cómo las otras madres te miran con lástima? Diana no había notado, pero ahora que Aníbal lo mencionaba, comenzó a recordar miradas que había interpretado como amistosas, pero que tal vez habían sido de compasión. De hecho, Aníbal sonrió con la sonrisa de un depredador que había encontrado la jugular de su presa. He estado pensando que tal vez es hora de hacer algunos cambios en nuestro arreglo. ¿Qué tipo de cambios? Diana preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Cambios que me permitan recuperar mi dignidad social. Aníbal respondió. Cambios que me permitan aparecer en público con alguien que realmente complemente mi éxito, no que lo arruine. El silencio que siguió fue tan profundo que Diana pudo escuchar el tic-tac del reloj suizo en la mesita de noche, cada segundo marcando el final de la ilusión de que su matrimonio podía salvarse. ¿Quieres el divorcio?, Diana declaró, no como pregunta, sino como afirmación de una realidad que había estado evitando durante meses. Quiero mi libertad, Aníbal corrigió. Quiero la oportunidad de estar con alguien que merezca estar a mi lado. Alguien joven, hermosa, elegante. Alguien que haga que otros hombres me respeten en lugar de compadecerme. Diana sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. No era tristeza, no era ira, era algo más peligroso. Era claridad. Por primera vez en años, veía su situación con una lucidez cristalina que la asustaba y la liberaba al mismo tiempo. ¿Y los niños?, preguntó con una voz que súbitamente sonaba más firme. Los niños se quedarán conmigo, por supuesto. Aníbal respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Yo puedo darles la vida que merecen. Educación en los mejores colegios, viajes al extranjero, conexiones sociales importantes. ¿Tú qué les puedes ofrecer? Un apartamento pequeño y la humillación de tener una madre que es el objeto de burla de toda la ciudad. Cada palabra era una puñalada calculada, diseñada para destruir cualquier resistencia que Diana pudiera tener. Aníbal había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica durante años y sabía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Además, añadió con una sonrisa cruel, ¿realmente crees que algún juez te daría la custodia cuando vean el estado en el que estás? Cuando vean que no puedes ni cuidarte a ti misma, mucho menos a 3 niños. Diana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante 10 años había sacrificado todo por este hombre. Su carrera como arquitecta, su independencia, su autoestima, su cuerpo, su juventud. Y ahora él quería quitarle también a sus hijos, lo único que le daba propósito en la vida. Pero soy una madre generosa, Aníbal continuó con falsa magnanimidad. Te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar 6 meses para que te arregles. 6 meses para que recuperes algo parecido a la mujer con la que me casé. Si no... Dejó la amenaza colgando en el aire como una espada de Damocles. ¿Y si lo logro?, Diana preguntó, odiándose a sí misma por siquiera considerar sus términos degradantes.
Si lo logras, Aníbal se encogió de hombros. Entonces tal vez reconsidere mi posición. Tal vez te permita continuar siendo mi esposa, aunque obviamente bajo nuevas condiciones. Diana sabía que debería sentir gratitud por esta oportunidad, pero lo que sentía era una humillación tan profunda que la dejaba sin aliento. Se había convertido en una empleada que tenía que ganar el derecho de mantener su propio trabajo como esposa y madre. Pero mientras tanto, Aníbal añadió casualmente, obviamente no puedes acompañarme a eventos sociales en tu estado actual. Sería demasiado embarazoso para mi reputación. ¿Con quién vas a ir entonces? Diana preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. La sonrisa que se extendió por el rostro de Aníbal fue la de un gato que acababa de atrapar a un ratón. Con alguien más. Apropiada para mi estatus, respondió. Alguien que realmente entiende lo que significa ser la compañía de un hombre exitoso. En ese momento, Diana se dio cuenta de que su matrimonio no solo había terminado, sino que probablemente había terminado meses o incluso años antes. Ella había estado viviendo en la negación, mientras Aníbal había estado construyendo meticulosamente su reemplazo. ¿Quién es?, preguntó con una voz que sonaba extrañamente calmada. Eso no es relevante para esta conversación, Aníbal respondió. Lo que es relevante es que tienes 6 meses para decidir si quieres luchar por tu lugar en esta familia o simplemente desaparecer silenciosamente. Diana miró su reflejo en el espejo por última vez esa noche. Vio a una mujer que había sido sistemáticamente destruida durante una década, que había perdido no solo su cuerpo, sino su alma en el proceso. Y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía. Furia. No la furia ciega de un momento de ira, sino la furia fría y calculada de alguien que finalmente había visto la verdad completa de su situación y había decidido que era hora de cambiar las reglas del juego. Tienes razón, Diana dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. 6 meses. Aníbal sonrió, claramente satisfecho de haber logrado que ella aceptara sus términos degradantes. Pero lo que no sabía era que Diana Mendoza había tomado una decisión que cambiaría todo. No iba a luchar por recuperar su lugar como la esposa humillada de un monstruo. Iba a luchar por recuperar a la mujer que había sido antes de conocerlo. Y cuando terminara, él sería quien suplicaría por una segunda oportunidad. 3 días después de la humillación más devastadora de su vida, Diana Mendoza se encontraba sentada en el piso de mármol frío del baño principal de la mansión, mirando fijamente las pastillas para dormir que tenía en la palma de su mano. El silencio de la casa era ensordecedor. Aníbal había salido de negocios por una semana y los niños estaban en el colegio. Era el primer momento de verdadera soledad que había tenido en años para confrontar la magnitud de su situación. Las palabras de Aníbal resonaban en su mente como una canción tóxica que no podía dejar de repetirse. Pareces una ballena. Eres una empleada doméstica cara. Me da vergüenza que la gente sepa que eres mi esposa. Cada frase era como una herida infectada que se había vuelto más dolorosa con el tiempo en lugar de sanar. Durante las últimas 72 horas, Diana había pasado por todas las etapas del duelo emocional. Primero había sido la negación, tratando de convencerse de que Aníbal había tenido un mal día, que sus palabras habían sido producto del estrés del trabajo. Luego había llegado la bargaining, elaborando planes desesperados de cómo podría perder peso rápidamente, cómo podría convertirse en la esposa perfecta que él quería. Después, había venido la depresión aplastante que la había llevado a ese momento, sentada en el piso frío con pastillas en la mano, preguntándose si simplemente sería más fácil desaparecer por completo. Pero mientras contemplaba esa salida final, algo inesperado había comenzado a crecer en su interior. Furia. No la furia explosiva y emocional que había sentido durante los primeros años de maltrato, sino algo más peligroso y poderoso. Era la furia fría de alguien que finalmente había visto con claridad total el patrón de abuso que había estado normalizando durante una década. Diana se levantó del suelo y se miró en el espejo del baño. Por primera vez en años, no vio inmediatamente sus defectos físicos. En lugar de eso, vio a una mujer de 35 años que había sobrevivido a 10 años de guerra psicológica constante. Vio a alguien que había criado 3 hijos prácticamente sola, mientras mantenía una casa impecable y soportaba humillaciones diarias. Vio a una sobreviviente.
¿Quién era yo antes de conocerlo? Se preguntó en voz alta por primera vez en una década. Diana Restrepo había sido una arquitecta brillante y exitosa cuando conoció a Aníbal a los 25 años. Había diseñado algunos de los edificios más innovadores de Medellín, tenía su propia firma consultora y había sido considerada una de las profesionales más prometedoras de su generación. Era independiente, segura de sí misma, y tenía un futuro brillante por delante. ¿Cómo había permitido que todo eso desapareciera? La respuesta llegó como una revelación devastadora. No había sido un proceso súbito, sino una erosión gradual y sistemática. Aníbal había sido un maestro de la manipulación psicológica, comenzando con comentarios amorosos sobre cómo ella trabajaba demasiado, cómo sería más feliz si se enfocara en ser una esposa y madre en lugar de estresarse con una carrera. Después del primer embarazo, había sido lógico tomar un descanso temporal de la arquitectura. Después del segundo, había sido natural cerrar su firma para dedicarse completamente a la familia. Y después del tercero, había sido demasiado tarde para regresar a una industria que se movía rápidamente y que ya la había olvidado. Cada decisión había parecido razonable en el momento, pero vista desde la perspectiva de una década, Diana pudo ver el patrón de control sistemático que Aníbal había tejido alrededor de ella como una telaraña invisible. Diana caminó hacia el estudio de la casa, una habitación que Aníbal raramente usaba, pero que había llenado de libros costosos para impresionar a las visitas. En un rincón polvoriento, encontró una caja que contenía algunos de sus proyectos arquitectónicos antiguos, planos y diseños que había creado cuando aún era dueña de su propio destino. Mientras hojeaba los dibujos técnicos y los renders de edificios que había diseñado, Diana sintió una chispa de algo que había olvidado que existía: orgullo en su propio trabajo. Estos diseños eran brillantes, innovadores, hermosos. Ella había tenido talento real, no solo como esposa y madre, sino como profesional creativa. ¿Por qué permití que me convenciera de que esto no importaba?, murmuró, trazando con el dedo las líneas de un edificio residencial que había diseñado y que aún se alzaba majestuoso en el centro de Medellín. En ese momento, Diana tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a usar los 6 meses que Aníbal le había dado para tratar de recuperar su aprobación. Iba a usar esos 6 meses para recuperar a Diana Restrepo, la mujer que había existido antes de convertirse en la sombra aplastada de la esposa de Aníbal Mendoza. Pero primero, necesitaba un plan. Diana se dirigió a la computadora del estudio y comenzó a investigar. Durante las siguientes 4 horas, navegó por internet como alguien que había estado perdida en el desierto y finalmente había encontrado agua. Leyó sobre transformaciones físicas, sobre programas de ejercicio, sobre nutrición, pero más importante, leyó sobre reconstrucción psicológica después del abuso emocional. Descubrió términos que nunca había escuchado pero que describían perfectamente su experiencia: gaslighting, manipulación coercitiva, trauma de traición. Por primera vez en una década, entendió que lo que había estado viviendo tenía nombres, que había patrones reconocibles, que no estaba loca y que, más importante, que era posible sanar. También investigó sobre la industria de la arquitectura en Colombia. Se sorprendió al descubrir que varios de sus antiguos colegas ahora dirigían firmas importantes, que la industria había evolucionado hacia la sostenibilidad y el diseño ecológico, temas que siempre le habían apasionado. Había perdido 10 años, pero el conocimiento fundamental seguía ahí, esperando ser actualizado. Diana creó un documento en la computadora y comenzó a escribir lo que llamó el Plan Phoenix, su estrategia para resurgir de las cenizas de quien había sido. Fase 1. Reconstrucción física. Meses 1-3. Consulta médica completa para entender el estado real de su salud. Programa de ejercicio progresivo diseñado por un profesional. Plan nutricional, supervisado por un especialista. Tratamientos dermatológicos y cuidado personal que había abandonado. Fase 2. Reconstrucción mental. Meses 2-4. Terapia psicológica para procesar una década de abuso emocional. Cursos de actualización en arquitectura y diseño sostenible. Reconstrucción de su red profesional perdida. Desarrollo de independencia financiera. Fase 3. Reconstrucción social. Meses 4-6. Reconectarse con amigos que había perdido durante el matrimonio.
establecer su nueva identidad pública, prepararse para la separación legal y la batalla por la custodia, lanzar su regreso profesional a la arquitectura. Mientras escribía cada punto, Diana sintió algo que no había experimentado en años: esperanza real. No la esperanza desesperada de que Aníbal cambiara o de que su matrimonio mejorara mágicamente, sino la esperanza sólida y tangible de que podía reconstruir su propia vida. Pero sabía que necesitaría ayuda, y sabía que tendría que ser extremadamente cuidadosa. Aníbal era un hombre poderoso con conexiones en toda la ciudad. Si sospechaba que ella estaba planeando algo más que una simple mejora cosmética, podría sabotear sus esfuerzos antes de que comenzaran. Diana tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en 5 años. «Sofía, soy Diana. Diana Mendoza. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito tu ayuda». Sofía Ramírez había sido su mejor amiga desde la universidad, y la única de sus amistades que había tenido el coraje de decirle directamente que Aníbal era tóxico para ella. Como resultado, Aníbal había maniobrado gradualmente para alejar a Sofía de su vida, convenciendo a Diana de que su amiga era celosa de su éxito y que no entendía lo que significaba estar casada con un hombre exitoso. «Diana, Dios mío, ¿estás bien? He estado preocupada por ti durante años». La voz de Sofía al teléfono estaba cargada de emoción y alivio. «No estoy bien», Diana admitió por primera vez en una década. «Pero estoy lista para cambiar eso. ¿Podemos vernos? Necesito contarte todo, y necesito tu ayuda para recuperar mi vida». «Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos encontremos?» Diana pensó rápidamente. No podía arriesgarse a que Aníbal descubriera esta conversación, y definitivamente no podía tener esta reunión en su casa. ¿Recuerdas el café pequeño cerca de la universidad donde solíamos estudiar? ¿El que tiene esos sillones cómodos en el segundo piso? Café Pergamino. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Mañana a las 2 de la tarde? Perfecto. Y Sofía, gracias por no colgar cuando viste mi número. Diana, eres mi hermana del alma. Nunca habría colgado. Te he estado esperando durante 5 años. Cuando Diana terminó la llamada, sintió como si acabara de dar el primer paso real hacia su libertad. Por primera vez en una década, había tomado una decisión completamente propia, sin considerar lo que Aníbal pensaría o cómo reaccionaría. Esa noche, cuando Aníbal llamó desde su viaje de negocios, Diana escuchó su voz con nuevos oídos. Pudo escuchar la manipulación en sus preguntas aparentemente casuales sobre lo que había hecho durante el día. Pudo detectar las pruebas sutiles para medir su estado emocional, pudo reconocer los patrones de control que antes había interpretado como interés amoroso. «Solo he estado descansando», le dijo, que técnicamente era verdad, «pensando en todo lo que hablamos». «Bien», Aníbal respondió con satisfacción obvia. «Espero que estés siendo realista sobre lo que necesita cambiar. 6 meses no es mucho tiempo para transformar años de negligencia personal». «Tienes razón», Diana respondió, y por primera vez en años, estaba siendo completamente honesta con su marido. 6 meses no es mucho tiempo para una transformación completa, pero lo que Aníbal no sabía era que Diana no estaba planeando la transformación que él esperaba. No iba a convertirse en una versión mejorada de la esposa sumisa que había sido. Iba a convertirse en algo que él no podía controlar, manipular o destruir. Iba a convertirse otra vez en Diana Restrepo. Y cuando terminara, Aníbal Mendoza descubriría que había subestimado completamente a la mujer que había estado aplastando durante una década. Descubriría que algunas transformaciones no te convierten en lo que otros quieren que seas, sino en lo que siempre tuviste el potencial de ser. La guerra había comenzado, pero esta vez Diana tenía un plan. Una semana después de haber comenzado secretamente su plan Phoenix, Diana Mendoza se encontró frente a una situación que jamás había anticipado, pero que cambiaría para siempre el curso de su transformación. Era viernes por la tarde, y Aníbal había regresado de negocios 2 días antes de lo previsto, un cambio de planes que había anunciado con una llamada rápida y fría desde el aeropuerto. Diana estaba en el estudio organizando discretamente algunos documentos relacionados con su investigación sobre firmas de arquitectura, cuando escuchó la puerta principal abrirse con más suavidad de la habitual. Aníbal típicamente llegaba como una tormenta, hablando por teléfono a gritos,
dando órdenes a sus asistentes, llenando la casa con la energía frenética de alguien que consideraba que el mundo entero debía girar alrededor de sus necesidades. Pero esta vez era diferente. Sus pasos eran cuidadosos, casi furtivos, y Diana pudo escuchar su voz hablando en susurros por el teléfono en el vestíbulo. Algo en el tono la alertó inmediatamente. No era la voz áspera y autoritaria que usaba para los negocios, sino algo mucho más suave, más íntimo. «Mi amor, ya llegué», escuchó que decía Aníbal con una ternura que no había dirigido hacia ella en años. «No, no puede vernos aquí. Dame una hora para arreglar las cosas y nos vemos en el apartamento». Diana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante 10 años de matrimonio, había sospechado en varias ocasiones que Aníbal podría estar siendo infiel, pero cada vez que había tratado de confrontarlo, él había usado sus técnicas de manipulación perfeccionadas para hacerla sentir paranoica, celosa e insegura. «¿Apartamento?», había preguntado una vez, 3 años atrás, cuando había encontrado una llave extraña en su chaqueta. «Es para reuniones de negocios privadas», había respondido Aníbal con la paciencia exagerada de alguien explicando algo obvio a un niño. «¿En serio crees que puedo manejar ciertos asuntos delicados desde nuestra casa, con niños corriendo por todas partes?» «Diana, a veces tu falta de comprensión de cómo funciona el mundo de los negocios es preocupante». Y como siempre, ella había terminado disculpándose por ser paranoica y no entender las complejidades de su trabajo. Pero ahora, escuchando esa conversación telefónica cargada de intimidad, Diana supo con certeza devastadora que sus instintos habían estado correctos todo el tiempo. «Sí, amor, también te extrañé», continuó Aníbal en susurros que claramente no estaban destinados a ser escuchados. «No sabes lo difícil que es llegar a esta casa después de estar contigo». «Sí, ya lo sé. Pronto esto va a cambiar, te lo prometo». Diana sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Durante una década había vivido con la sospecha constante, pero suprimida de que no era suficiente para su marido, y ahora tenía la confirmación brutal de que había estado en lo correcto. Pero más que la traición sexual, lo que la destrozaba era la ternura en su voz, una calidez emocional que no había escuchado dirigida hacia ella en años. Se movió silenciosamente hacia la puerta del estudio, tratando de escuchar más sin ser detectada. Su corazón latía tan fuerte que temía que Aníbal pudiera escucharlo desde el vestíbulo. «Por supuesto que no sospecha nada». Aníbal se rió con una crueldad casual que helaba la sangre. «¿Has visto cómo está últimamente? Está tan hundida en su propia miseria que no podría detectar lo obvio ni aunque se lo pusiera enfrente de la cara». Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose más profundo en su alma. Diana se dio cuenta de que no solo había estado siendo engañada, sino que había sido objeto de burla entre Aníbal y su amante. Su dolor había sido entretenimiento para ellos. «Además», continuó Aníbal, «he estado preparando el terreno para el divorcio. Le di ese ultimátum ridículo de 6 meses para mejorar, sabiendo perfectamente que es demasiado débil y patética para lograr cualquier cambio real. Cuando termine el plazo, tendré toda la justificación que necesito para dejarla sin nada». Diana se llevó una mano a la boca para ahogar un gemido de horror. El ultimátum no había sido una oportunidad genuina de salvación, sino una trampa cuidadosamente construida para garantizar su humillación final. «¿Los niños? Por favor, mi amor, no te preocupes por eso». Aníbal continuó con una frialdad que la congeló hasta los huesos. Ningún juez le daría la custodia a una mujer en su estado mental y físico actual. Y francamente, será mejor para los niños crecer con una figura materna que realmente puedan respetar. Diana sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. No solo estaba planeando quitarle a su marido y su hogar, sino también a sus hijos, y reemplazarla completamente con otra mujer que él consideraba más digna de ser madre de sus hijos. «Tienes razón, estoy siendo cruel». Aníbal se rió suavemente. «Pero después de 10 años de estar casado con eso, creo que merezco un poco de crueldad. ¿No crees? Ha sido como estar encadenado a un cadáver emocional». Diana tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no colapsar. Cadáver emocional. Así era como la describía a su amante, como una cosa muerta que había estado arrastrando durante años. «Sí, mi amor, ya sé que has sido muy paciente», Aníbal suspiró. «Pero prometo que esto va a terminar pronto. En unos meses más serás oficialmente la señora Mendoza,
y podrás tener todo lo que mereces. La casa, los niños, mi nombre, mi fortuna, todo lo que esa inútil nunca fue capaz de apreciar. En ese momento, Diana escuchó pasos acercándose hacia el estudio y se movió rápidamente hacia el escritorio, tratando de parecer ocupada revisando documentos. Aníbal apareció en la puerta con su teléfono ya guardado y una expresión que intentaba ser casual, pero que a Diana ahora le parecía transparentemente falsa. «Ah, ahí estás», dijo Aníbal con la misma voz fría que había usado con ella durante años. «¿Qué estás haciendo?» «Solo organizando algunos papeles», Diana respondió, sorprendida de que su voz sonara relativamente estable cuando se sentía como si estuviera desintegrándose por dentro. Aníbal la miró con una expresión que ahora Diana podía reconocer como evaluación calculada. La estaba estudiando para ver si había escuchado algo, midiendo su reacción, buscando signos de sospecha. «Regresé temprano porque tengo una cena importante esta noche», Aníbal anunció casualmente. «Inversores internacionales. Muy importante para el futuro de la empresa. ¿Quieres que te acompañe?», Diana preguntó, aunque ya sabía cuál sería la respuesta. La mirada que Aníbal le dirigió fue de disgusto apenas disimulado. «Diana, por favor, ya hablamos de esto. Hasta que no hagas algunos cambios significativos, no es apropiado que aparezcas en eventos públicos importantes». «Por supuesto», Diana murmuró, odiándose a sí misma por mantener la fachada cuando sabía perfectamente que él iba a estar con otra mujer. «De hecho», Aníbal continuó, «voy a estar muy ocupado durante los próximos días. Muchas reuniones, muchos compromisos sociales. Probablemente sea mejor que no me esperes despierta». Diana asintió, manteniendo la misma expresión sumisa que había perfeccionado durante años, pero por dentro sentía como si algo fundamental se hubiera roto y reorganizado. Ya no era la esposa ingenua que creía en las mentiras de su marido. Ahora era una mujer que conocía la verdad completa de su situación. «Está bien», respondió suavemente. «Yo estaré aquí con los niños». «Perfecto». Aníbal sonrió con una falsedad que ahora Diana podía ver claramente. «Eres una madre dedicada, Diana. Esa siempre ha sido tu única cualidad redimible». Después de que Aníbal se marchara a la oficina para prepararse para su cena ficticia, Diana permaneció inmóvil en el estudio durante casi una hora, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No solo había confirmado que Aníbal tenía una amante, sino que había descubierto que toda su relación durante años había sido una mentira cuidadosamente construida. El ultimátum había sido una farsa diseñada para fallar. Su matrimonio había sido un cadáver emocional durante años. Sus hijos iban a ser entregados a otra mujer que Aníbal consideraba más digna, y ella iba a ser descartada como basura una vez que él hubiera terminado de usar su humillación para justificar el divorcio. Pero mientras procesaba esta revelación devastadora, Diana sintió algo inesperado creciendo en su interior. No era la desesperación que había sentido después de la primera humillación, ni siquiera la furia que había experimentado días antes. Era algo mucho más peligroso: claridad absoluta y determinación de acero. Aníbal había subestimado completamente a la mujer que había estado aplastando durante una década. Había asumido que era demasiado débil, demasiado rota, demasiado dependiente para hacer algo más que aceptar pasivamente su destino. Había apostado a que se desmoronaría bajo la presión de sus ultimátum imposible. Pero había cometido un error fatal. Le había dado información que ella no debía tener. Y ahora Diana sabía exactamente contra qué estaba luchando y cuáles eran realmente las reglas del juego. Diana se dirigió a su computadora y borró el documento que había titulado Plan Phoenix. Ya no necesitaba un plan para recuperar la aprobación de su marido. Necesitaba algo completamente diferente. Un plan para desaparecer. No iba a quedarse para ser humillada públicamente en un divorcio manipulado. No iba a permitir que Aníbal le quitara a sus hijos para dárselos a otra mujer. No iba a ser descartada como un cadáver emocional mientras él construía una nueva vida perfecta sobre los restos de la suya. Iba a desvanecerse como humo, llevándose consigo todo lo que él realmente valoraba, sus hijos y su reputación pública. Y cuando regresara, 5 años después, iba a ser irreconocible. Una mujer que él no podría controlar, manipular o destruir. Diana cerró la computadora sin escribir nada más.
No necesitaba listas detalladas o cronogramas complicados. Solo necesitaba una cosa: la determinación de reconstruir su vida lejos de este infierno, de convertirse en la mujer que había sido destinada a ser antes de que Aníbal la aplastara. Primero, iba a recuperar a Diana Restrepo. Luego, iba a asegurarse de que Aníbal Mendoza pagara por cada humillación, cada lágrima, cada año robado de su vida. Pero no como la esposa quebrada que había sido, sino como una fuerza de la naturaleza que él jamás vería venir. Mientras caminaba por la casa que ya no se sentía como su hogar, Diana sintió que la mujer que había sido antes de conocer a Aníbal comenzaba a despertar desde las cenizas de quien se había convertido. Diana Restrepo había sido una luchadora, una visionaria, una mujer que no aceptaba no como respuesta cuando se trataba de sus sueños. Esa mujer había estado dormida durante 10 años, pero no había muerto. Y ahora, alimentada por años de humillación y traición, iba a despertar con una furia que movería montañas. Diana cerró la computadora y se dirigió al espejo del estudio. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la esposa quebrada que había estado contemplando el suicidio una semana antes. Era alguien completamente diferente. Una mujer con un propósito, con un plan, y con la determinación férrea de reclamar no solo su vida, sino su venganza. 5 años, se dijo a sí misma en voz alta. En 5 años, Aníbal Mendoza va a descubrir qué pasa cuando subestimas a la mujer equivocada. Y por primera vez en una década, Diana Mendoza sonrió con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer, y tenía todos los recursos para hacerlo realidad. La guerra había comenzado, pero esta vez, ella tenía todas las ventajas. 2 meses después de haber descubierto la traición de Aníbal, Diana Mendoza había aprendido a vivir 2 vidas completamente separadas. Durante el día, era la esposa sumisa y quebrada que Aníbal esperaba ver, la mujer que se disculpaba por su existencia y aceptaba cada humillación con la cabeza gacha. Pero por las noches, cuando él salía con su amante creyendo que Diana dormía sumida en antidepresivos, ella se convertía en alguien completamente diferente, una estratega calculadora que estaba orquestando meticulosamente su propia resurrección. La transformación había comenzado con pequeñas acciones que Aníbal era demasiado arrogante para notar. Diana había comenzado a usar su nombre de soltera, Diana Restrepo, para abrir cuentas bancarias discretas. Había contactado a antiguos colegas de la industria arquitectónica, haciendo llamadas cuando Aníbal no estaba en casa, reconstruyendo lentamente la red profesional que había perdido durante su matrimonio. Diana Restrepo había susurrado por primera vez en años mientras practicaba su antigua identidad frente al espejo. El nombre se sentía extraño en su lengua, como si estuviera probando un idioma que había olvidado cómo hablar. Pero cada vez que lo decía, sentía un poco más de la mujer que había sido antes de convertirse en la señora Mendoza. Lo más difícil era actuar como si nada hubiera cambiado frente a Aníbal. Cada noche cuando él llegaba tarde, oliendo a perfume que no era el suyo, Diana tenía que fingir que seguía siendo la esposa ingenua que no sospechaba nada. Tenía que escuchar sus mentiras elaboradas sobre reuniones de negocios y cenas con inversores, mientras por dentro sabía exactamente dónde había estado y con quién. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba a Aníbal ocasionalmente, más por hábito que por interés genuino, mientras revisaba su teléfono que mantenía boca abajo sobre la mesa. Igual que siempre, respondía Diana con la monotonía que él esperaba escuchar. Los niños, la casa, nada importante. Lo que Aníbal no sabía era que nada importante incluía entrevistas telefónicas con firmas arquitectónicas internacionales, investigación sobre las mejores escuelas privadas en otros países, y la venta gradual de joyas y objetos de valor que él había comprado para impresionar a otros, pero que nunca había valorado realmente. Diana había redescubierto algo que había olvidado durante su matrimonio. Era extraordinariamente inteligente. Durante años, Aníbal la había tratado como si fuera intelectualmente inferior, como si sus opiniones no tuvieran valor, como si fuera incapaz de entender las complejidades del mundo real. Pero ahora, planificando su escape con la precisión de una operación militar, Diana se daba cuenta de que había internalizado las mentiras de su marido sobre sus propias capacidades. La primera vez que habló con Miguel Santos,
Director de una firma arquitectónica boutique en Barcelona, Diana sintió una emoción que no había experimentado en años. Respeto profesional genuino. «Señora Restrepo», había dicho Miguel después de revisar el portafolio que ella había reconstruido secretamente. Sus diseños de hace 10 años eran verdaderamente visionarios. El edificio residencial que diseñó en Medellín sigue siendo considerado una obra maestra de arquitectura sostenible. Diana había tenido que ahogar las lágrimas. Durante una década, Aníbal le había hecho creer que su carrera había sido insignificante, que había sido fácil para ella abandonarla, porque nunca había sido realmente importante. Escuchar a un profesional respetado describir su trabajo como visionario era como recibir oxígeno después de años de asfixia emocional. «Nos encantaría discutir la posibilidad de que se uniera a nuestro equipo», continuó Miguel. «Por supuesto entendemos que ha estado fuera del campo durante algunos años, pero su experiencia previa y su enfoque innovador serían invaluables para nuestros proyectos actuales». «¿En serio?», Diana había susurrado, incapaz de creer que alguien quisiera su experiencia profesional después de tanto tiempo. «Completamente en serio. De hecho, tenemos un proyecto importante comenzando en 6 meses que sería perfecto para alguien con su background. Un complejo de vivienda sostenible en las afueras de Barcelona. ¿Estaría interesada en discutir los detalles?». Esa noche, después de colgar la llamada, Diana se había mirado en el espejo y por primera vez en años había visto algo más que una esposa fracasada. Había visto a Diana Restrepo, arquitecta, una mujer con valor profesional independiente de cualquier hombre. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después de descubrir la traición, cuando Diana accidentally escuchó una conversación telefónica que cambió todo. Era un sábado por la mañana, y Aníbal estaba en su oficina privada de la casa hablando por teléfono, mientras Diana organizaba el desayuno en la cocina. Los niños estaban viendo televisión en la sala, y Diana había ido al estudio a buscar un libro, cuando escuchó la voz de Aníbal hablando con alguien que claramente no era su amante. «Sí, todo está procediendo según el plan», estaba diciendo Aníbal. «La documentación psicológica está perfecta. Cualquier juez que vea los reportes va a concluir que está mentalmente inestable, posiblemente peligrosa para los niños». Diana se quedó paralizada. «¿Documentación psicológica? ¿De qué estaba hablando?» No ha sido difícil conseguir las evidencias», continuó Aníbal con una satisfacción cruel en su voz. «Lleva meses tomando antidepresivos, ha tenido varios episodios de llanto en público, y tengo testigos que pueden declarar sobre su estado emocional deteriorado. Además, su aumento de peso y su apariencia general claramente indican negligencia personal severa». Diana sintió que se le caían las entrañas. Aníbal no solo había estado planeando quitarle a sus hijos, sino que había estado construyendo sistemáticamente un caso legal para demostrar que ella era una madre inadecuada. «¿El apartamento? Sí, ya está listo. Victoria se mudará oficialmente la próxima semana». Aníbal se rió. «Será refrescante vivir con una mujer que realmente se cuida, que entiende lo que significa ser la compañera de un hombre exitoso. Victoria». Finalmente Diana tenía un nombre para la mujer que había estado destruyendo su matrimonio. «Los niños se adaptarán rápidamente», continuó Aníbal con una frialdad que helaba la sangre. «Victoria tiene experiencia con niños, y francamente será mejor para ellos tener una figura materna que puedan respetar. Diana ha sido un mal ejemplo durante demasiado tiempo». Diana tuvo que aferrarse a la pared para no colapsar. No solo iban a quitarle a sus hijos, sino que los iban a entregar a una mujer que ya estaba planeando reemplazarla completamente como madre. «¿Timing? Perfecto. El divorcio se presentará el próximo mes», Aníbal dijo. «Para entonces tendré toda la documentación necesaria para demostrar que Diana es una madre inadecuada. Custodia completa será una formalidad». Cuando Diana escuchó que Aníbal terminaba la llamada, corrió silenciosamente de regreso a la cocina, su mente funcionando a velocidad supersónica. Ya no tenía meses para planear su escape. Tenía semanas, tal vez días, antes de que Aníbal pusiera en movimiento su plan para destruirla completamente. Esa noche, después de que Aníbal saliera para otra reunión de negocios, Diana tomó la decisión más importante de su vida. No iba a esperar a ser la víctima en el juego de poder de su marido. Iba a cambiar las reglas completamente. Diana despertó a sus 3 hijos,
Santiago de 12 años, Isabela de 9 y Mateo de 6, en medio de la noche. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Santiago, confundido pero inmediatamente alerta al ver la expresión seria en el rostro de su madre. «Vamos a hacer un viaje», Diana dijo suavemente, tratando de mantener su voz calmada para no asustar a los más pequeños. «Un viaje muy importante y tenemos que irnos ahora mismo». «¿Papá viene con nosotros?», preguntó Isabela, rubbing her eyes. Diana sintió que su corazón se partía, pero sabía que tenía que ser honesta con sus hijos, al menos parcialmente. «No, mi amor. Este viaje es solo para nosotros 4. Vamos a empezar una nueva aventura juntos». Durante las siguientes 2 horas, Diana y sus hijos empacaron solo lo esencial en maletas pequeñas. Ella había estado preparando este momento durante semanas, acumulando efectivo, organizando documentos, preparándose para la posibilidad de que tuviera que huir rápidamente. «Mamá, ¿estamos huyendo de papá?», preguntó Santiago con una madurez que rompió el corazón de Diana. Su hijo mayor había notado la tensión en la casa, había escuchado las discusiones, había visto las lágrimas que ella trataba de esconder. Diana se arrodilló frente a sus 3 hijos en el vestíbulo de la casa, que había sido su prisión durante 10 años. «Sí, mi amor», admitió finalmente. «Estamos huyendo, pero no porque tengamos miedo, sino porque vamos a buscar una vida mejor, una vida donde mamá puede ser feliz y fuerte, y donde ustedes pueden ver lo que significa ser verdaderamente amado». «¿Vamos a volver?», preguntó Mateo, aferrándose a su animal de peluche favorito. Diana miró por última vez la mansión que había representado su sueño y su pesadilla. «Algún día», prometió. «Algún día vamos a volver, pero cuando lo hagamos, todo va a ser diferente». A las 4 de la mañana, Diana y sus hijos subieron al taxi que los llevaría al aeropuerto. Había comprado boletos para Barcelona bajo sus nombres de soltera, Diana Restrepo y sus hijos con su apellido materno. Aníbal nunca pensaría en buscarlos bajo esos nombres. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, Diana sintió una mezcla de terror y liberación que la dejó sin aliento. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, arriesgando todo en la posibilidad de reconstruir su vida desde cero. Pero por primera vez en una década, se sentía completamente libre. «Mamá, ¿tú estás bien?», preguntó Isabela, notando las lágrimas en los ojos de Diana. «Sí, mi amor». Diana sonrió a través de las lágrimas. «Por primera vez en mucho tiempo, mamá está más que bien. Mamá va a estar increíble». Y mientras el avión despegaba de Bogotá, llevándola lejos del hombre que había tratado de destruir su alma, Diana Mendoza cerró los ojos por última vez. Cuando los abriera en Barcelona, sería Diana Restrepo otra vez, y esta vez nadie, absolutamente nadie, iba a quitarle esa identidad. En la mansión vacía, Aníbal regresó de su noche con Victoria para encontrar una casa silenciosa y una nota simple en la mesa de la cocina. «Los niños y yo estaremos bien. No nos busques. Diana». Por primera vez en su vida, Aníbal Mendoza se había quedado sin palabras. La mujer que había considerado demasiado débil para luchar, había hecho lo único que él nunca había anticipado. Había ganado el juego desapareciendo completamente. La transformación real estaba a punto de comenzar. 5 años después, el Hotel Tequendama en Bogotá bullía con la energía eléctrica de la gala benéfica más exclusiva del año. Los 500 invitados más poderosos e influyentes de Colombia se habían reunido para la ceremonia anual Arquitectura del Futuro, donde se premiaba a los diseñadores más innovadores de América Latina. Las joyas brillaban bajo los candelabros de cristal austriaco. Los trajes de diseñador competían por atención, y las conversaciones en varios idiomas llenaban el aire perfumado con aromas de champán Dom Perignon y orquídeas importadas. Aníbal Mendoza ajustó nerviosamente su corbata de seda italiana mientras observaba la multitud desde su mesa VIP. A los 53 años, seguía siendo formalmente uno de los hombres más ricos de Colombia, pero los últimos 5 años habían cobrado un precio visible en su apariencia. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas prematuras que ningún tinte podía ocultar completamente. Las líneas alrededor de sus ojos habían profundizado, no por la edad natural, sino por el estrés constante y la paranoia que lo había consumido desde la desaparición de Diana. «¿Estás bien, amor?», preguntó Victoria Salinas, la mujer de 28 años que había sido su amante
y que ahora era oficialmente su esposa desde hacía 3 años. Victoria era exactamente lo que Aníbal había creído que quería. Delgada, hermosa según los estándares convencionales, perfectamente arreglada y obsesionada con mantener las apariencias sociales. Pero después de 5 años juntos, Aníbal había comenzado a darse cuenta de que la perfección superficial podía ser sorprendentemente vacía. «Solo estoy cansado», murmuró Aníbal, tomando su tercera copa de whisky de la noche. El alcohol se había convertido en su compañero constante durante los últimos años, una manera de adormecer la ansiedad que lo perseguía desde el día que había encontrado la casa vacía y esa nota devastadoramente simple. Lo que había comenzado como alivio por librarse de una esposa problemática se había transformado gradualmente en algo mucho más complejo y perturbador. Durante los primeros meses después de la desaparición de Diana, Aníbal había esperado que ella regresara suplicando perdón, arrastrándose de vuelta con los niños, después de descubrir que no podía sobrevivir sin él. Había estado seguro de que una mujer tan dependiente y emocionalmente frágil se desmoronaría bajo la presión de la vida independiente. Pero mes tras mes, no había habido ni una sola señal de Diana o los niños. Los investigadores privados más caros de Colombia habían fracasado completamente en encontrar cualquier rastro. Era como si Diana Mendoza y sus 3 hijos se hubieran desvanecido del planeta. «Señor Mendoza», una voz interrumpió sus pensamientos sombríos. Era Patricia Vázquez, editora de la revista de sociedad más leída del país, con su sonrisa profesional y su cámara discreta. «¿Podríamos hacerle algunas preguntas para nuestra sección especial sobre los empresarios más exitosos del país?» Aníbal forzó una sonrisa que había perfeccionado durante años de apariciones públicas. «Por supuesto, Patricia. Siempre un placer. ¿Cómo han sido estos últimos años para usted, especialmente después de los cambios en su vida personal?» Patricia preguntó con la delicadeza calculada de alguien que sabía exactamente qué botones presionar para obtener una reacción. La pregunta golpeó a Aníbal como una bofetada. Todos en su círculo social sabían sobre la desaparición de Diana, pero nadie se atrevía a mencionarla directamente. Se había convertido en el elefante en la habitación en cada evento social. El misterio de cómo la esposa débil de Aníbal Mendoza había logrado desaparecer sin dejar rastro, llevándose consigo a 3 niños y, aparentemente, una cantidad considerable de dinero. Los últimos años han sido de crecimiento y nuevas oportunidades. Aníbal respondió con la respuesta automática que había memorizado. «Victoria y yo estamos muy felices, y mi empresa continúa expandiéndose a nuevos mercados internacionales». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Aníbal sabía que sonaban huecas. Su empresa, aunque aún rentable, había perdido varios contratos importantes durante los últimos años. Su reputación había sufrido daños sutiles pero significativos. Había rumores constantes sobre su estabilidad personal, sobre si un hombre que no podía mantener a su propia familia unida podía realmente ser confiable como socio de negocios. ¿Y sus hijos? Patricia presionó suavemente. ¿Mantienen contacto con usted? Aníbal sintió que su mandíbula se tensaba. «Ese es un tema privado», respondió con una frialdad que hizo que varios invitados cercanos voltearan a mirar. En ese momento, un murmullo de excitación se extendió por el salón. Las cabezas comenzaron a voltearse hacia la entrada principal, donde un pequeño grupo de fotógrafos se había reunido repentinamente. «¿Qué está pasando?», Victoria preguntó, estirando el cuello para ver sobre la multitud. Patricia Vázquez revisó rápidamente sus notas en el teléfono. «Ah, debe ser la arquitecta que está recibiendo el premio principal esta noche. Diana Restrepo, de Barcelona. Aparentemente es la diseñadora más innovadora de Europa en arquitectura sostenible. Muy misteriosa. Raramente da entrevistas». El nombre golpeó a Aníbal como un rayo. Diana Restrepo, el nombre de soltera de su ex esposa. Pero eso era imposible. Diana no había trabajado en arquitectura durante más de una década. Había sido una esposa y madre sin ambiciones profesionales, alguien que había abandonado voluntariamente su carrera insignificante para dedicarse a la familia. «¿Diana Restrepo?», Aníbal repitió, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Sí, es fascinante». Patricia continuó leyendo de su teléfono. «Apareció en la escena arquitectónica europea hace 5 años como si saliera de la nada. Su primer proyecto en Barcelona fue tan innovador
que ganó el Premio Internacional de Diseño Sostenible. Desde entonces, ha diseñado algunos de los edificios más admirados de Europa. Aníbal sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. 5 años. Exactamente 5 años desde que Diana había desaparecido. ¿Tiene fotografías de ella?, preguntó, tratando de mantener su voz casual. Patricia deslizó su dedo por la pantalla del teléfono. Muy pocas. Es extremadamente privada. Raramente aparece en eventos públicos, pero aquí hay una de hace 2 años en la ceremonia de premios en París. Patricia extendió el teléfono hacia Aníbal, y lo que vio en la pantalla hizo que su sangre se congelara en sus venas. Era Diana. Pero no la Diana que recordaba. No la mujer derrotada y con sobrepeso que había humillado durante años. Esta mujer era una versión transformada tan radical que parecía otra persona completamente. Su cabello, antes descuidado y sin estilo, ahora estaba cortado en un bob elegante que enmarcaba perfectamente un rostro que se veía 10 años más joven. Su cuerpo, que había sido su fuente constante de críticas crueles, ahora era esbelto y atlético, irradiando una confianza física que nunca había poseído durante su matrimonio. Pero lo que más lo impactó no fueron los cambios físicos. Era la expresión en sus ojos. La Diana que recordaba había tenido una mirada perpetuamente derrotada. Los ojos de alguien que había aceptado su lugar como víctima. Esta mujer tenía los ojos de un depredador, la mirada feroz e inteligente de alguien que había conquistado el mundo. ¿Está bien, señor Mendoza?, Patricia preguntó, notando que Aníbal había palidecido visiblemente. Yo conozco a alguien con ese nombre. Aníbal murmuró, devolviendo el teléfono con manos temblorosas. En ese momento, el murmullo en el salón se intensificó, y Aníbal levantó la vista hacia la entrada principal. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Diana Restrepo acababa de entrar al salón y era como si hubiera bajado de otro planeta. Llevaba un vestido negro de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura transformada, joyería discreta pero claramente costosa, y caminaba con una confianza que llenaba el espacio a su alrededor como un campo de energía. Pero no estaba sola. A su lado caminaban 3 jóvenes que Aníbal reconoció inmediatamente, a pesar de los 5 años que habían pasado. Santiago, ahora de 17 años, había crecido hasta convertirse en un joven apuesto y seguro de sí mismo, vestido con un traje elegante. Isabela, de 14 años, era una adolescente hermosa que irradiaba la misma confianza que su madre. Y Mateo, de 11 años, ya no era el niño pequeño que Aníbal recordaba, sino un preadolescente inteligente que observaba el mundo con ojos astutos. Los 4 Restrepo, ya no Mendoza, se movían por el salón como realeza, atrayendo miradas admirativas y murmullos de respeto. Claramente, no habían venido como refugiados desesperados. Habían llegado como conquistadores. «Dios mío», susurró Victoria, que había seguido la mirada de Aníbal. «Esa es Diana», Aníbal susurró, su voz apenas audible. Diana se había detenido cerca del centro del salón, rodeada inmediatamente por algunos de los arquitectos y empresarios más importantes del país. Aníbal pudo ver cómo los hombres la miraban con una mezcla de respeto profesional y admiración masculina que él nunca había visto dirigida hacia ella durante su matrimonio. Santiago dijo algo que hizo reír a su madre, y Aníbal vio una expresión de alegría genuina en el rostro de Diana que le cortó la respiración. Durante 10 años de matrimonio, nunca la había visto reír así. Nunca había visto esa luz en sus ojos, esa vitalidad radiante que ahora parecía ser su estado natural. «Tengo que hablar con ella». Aníbal se puso de pie abruptamente, ignorando la mano de Victoria que trataba de detenerlo. «Aníbal, espera», Victoria susurró urgentemente. Tal vez no sea una buena idea, pero Aníbal ya estaba caminando a través del salón, empujando suavemente a otros invitados, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Había soñado con este momento durante 5 años. Había imaginado 1000 veces lo que le diría cuando finalmente la encontrara, pero ahora que estaba sucediendo, ahora que Diana estaba a solo unos metros de distancia, se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué decir. Todas las palabras que había ensayado, las acusaciones, las demandas, las amenazas, se desvanecieron en su mente cuando se dio cuenta de la realidad de lo que estaba viendo. Diana Mendoza, la esposa quebrada que había humillado y controlado durante una década, había muerto.
En su lugar estaba Diana Restrepo, una mujer que claramente no necesitaba nada de él, que había construido un imperio propio, que había criado a sus hijos para que fueran personas seguras y exitosas. Y mientras se acercaba, Diana se volteó como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y por primera vez en 5 años, Aníbal Mendoza miró directamente a los ojos de la mujer que había sido su esposa. Lo que vio allí lo aterrorizó más que cualquier cosa en su vida. No había súplica, no había perdón, no había la debilidad emocional que había aprendido a explotar. Había poder puro, control absoluto, y algo que parecía peligrosamente similar a la venganza. Diana Restrepo sonrió, y Aníbal se dio cuenta de que el juego que había creído ganar 5 años atrás apenas estaba comenzando. El silencio que siguió al contacto visual entre Aníbal y Diana se extendió por apenas 3 segundos, pero para Aníbal se sintió como una eternidad. En esos 3 segundos, su mente procesó la magnitud completa de lo que estaba viendo, y cada certeza que había tenido durante los últimos 5 años se desmoronó como un castillo de naipes en un huracán. Diana no apartó la mirada. En lugar de eso, mantuvo sus ojos fijos en los suyos con una intensidad que lo dejó completamente desarmado. Era la mirada de alguien que había estado esperando este momento, que había planeado cada segundo de este encuentro con la precisión de un maestro de ajedrez que había estado anticipando el jaque mate durante 5 años. Lentamente, deliberadamente, Diana le dedicó una sonrisa. No era la sonrisa sumisa y nerviosa que recordaba de su matrimonio, sino algo completamente diferente. La sonrisa de un depredador que acababa de confirmar que su presa había caído exactamente en la trampa que había estado preparando durante media década. «Aníbal Mendoza», una voz masculina interrumpió el momento cargado de tensión. Era Carlos Herrera, uno de los arquitectos más respetados de Colombia, y claramente alguien que conocía a Diana profesionalmente. Diana no sabía que conocías a Aníbal. Diana se volteó hacia Carlos con una elegancia fluida que dejó a Aníbal aún más descolocado. Durante su matrimonio, Diana había sido torpe en situaciones sociales, nerviosa e incómoda en reuniones públicas. Esta mujer se movía por el salón como si hubiera nacido para ser el centro de atención. «Oh, Aníbal y yo tenemos una historia», Diana respondió con una voz que era música pura, comparada con el tono derrotado que Aníbal recordaba. «Una historia muy instructiva». La palabra instructiva cayó del aire como una gota de veneno. Aníbal pudo escuchar las capas de significado detrás de esa palabra simple y sintió un escalofrío de terror corriendo por su espina dorsal. «Diana». Aníbal finalmente encontró su voz, aunque sonaba áspera y extraña incluso para él mismo. «Necesitamos hablar». «¿En serio?» Diana inclinó su cabeza ligeramente, como si estuviera considerando una propuesta curiosa, pero no particularmente interesante. «¿Y de qué exactamente crees que necesitamos hablar?» El tono casual de su respuesta golpeó a Aníbal como una bofetada. Durante 5 años, había imaginado este reencuentro de 1000 maneras diferentes. En todas sus fantasías, Diana había estado desesperada, disculpándose, suplicando perdón. Jamás había anticipado esta frialdad controlada, esta indiferencia devastadora que lo hacía sentir como si fuera un extraño molesto interrumpiendo su noche. «De nuestros hijos», Aníbal dijo, tratando de recuperar algo de la autoridad que había ejercido sobre ella durante una década. «De los 5 años que me los quitaste sin ningún derecho legal». Diana se rió. No fue una risa nerviosa o defensiva, sino una risa genuina de pura diversión que hizo que varias cabezas se voltearan hacia ellos. «¿Sin derecho legal?», Diana repitió, y ahora había algo peligroso en su voz. «Aníbal, creo que hay muchas cosas sobre los últimos 5 años que no entiendes completamente». Santiago, que había estado conversando con un grupo de jóvenes cerca, se acercó al escuchar la voz de su madre. El adolescente, que ahora tenía 17 años, era significativamente más alto que Aníbal, con la confianza tranquila de alguien que había sido criado para creer en su propio valor. «¿Hay algún problema, mamá?», Santiago preguntó, y su voz tenía una madurez que contrastaba dramáticamente con la inseguridad que Aníbal recordaba del niño que había conocido. «No hay ningún problema, mi amor», Diana respondió suavemente, pero manteniendo sus ojos fijos en Aníbal.
Solo una conversación con un conocido del pasado. La manera en que dijo «conocido del pasado» fue como un cuchillo hundiéndose directamente en el ego de Aníbal. No había dicho «tu padre» o incluso «mi ex esposo». Para Diana, aparentemente, él había sido reducido a la categoría de «conocido del pasado», alguien apenas digno de recordar. «Santiago», Aníbal dijo, tratando de inyectar algo de autoridad paternal en su voz. «Soy tu padre. Hemos estado buscándolos durante 5 años». Santiago miró a Aníbal con una expresión que era una mezcla de curiosidad académica y frialdad que claramente había heredado de su madre. «Ah», Santiago respondió simplemente. «Usted». 2 palabras. 2 palabras que contenían una indiferencia tan completa que Aníbal sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hijo mayor, el niño que había llevado a partidos de fútbol, que había enseñado a montar bicicleta, lo había mirado como si fuera un extraño ligeramente molesto. «¿Usted?», Aníbal repitió, su voz subiendo de volumen involuntariamente. «¿Así es como hablas con tu padre?» «Mi madre me enseñó a tratar a las personas con el nivel de respeto que han demostrado merecer». Santiago respondió con una calma que era claramente ensayada. «Basándome en las historias que he escuchado sobre usted, creo que usted es apropiado». Isabela y Mateo se habían acercado también, claramente alertados por algún instinto familiar de que su madre podría necesitar apoyo. Los 3 hermanos se posicionaron sutilmente alrededor de Diana, no de manera amenazante, sino como un muro silencioso de apoyo incondicional. Aníbal se dio cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino que había perdido completamente a sus hijos. Estos no eran los niños confundidos y asustados que recordaba. Eran jóvenes seguros de sí mismos, que claramente habían sido criados con una narrativa específica sobre quién era él y por qué habían tenido que irse. «Diana, por favor». Aníbal cambió de estrategia, tratando de apelar a cualquier vestigio de la mujer sumisa que recordaba. «Sé que cometí errores en nuestro matrimonio, pero eso no justificaba que me quitaras a mis hijos. Podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez». El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso que Aníbal pudo escuchar el tintineo de copas y conversaciones de otros invitados que continuaban con sus vidas, ajenos al drama que se estaba desarrollando en su pequeño círculo. Diana lo miró durante un largo momento, y Aníbal pudo ver algo moviéndose detrás de sus ojos. Por un segundo sintió un momento de esperanza desesperada de que tal vez, después de todo, quedaba algo de la mujer que había controlado durante una década. Entonces Diana comenzó a hablar, y cada palabra fue como un martillo demoliendo los últimos vestigios de las fantasías de reconciliación de Aníbal. «Aníbal», Diana comenzó con una voz que era suave pero letal. «Durante 10 años me dijiste que era fea. Durante 10 años me dijiste que era estúpida. Durante 10 años me dijiste que era una madre inadecuada. Durante 10 años me hiciste creer que no valía nada sin ti». Cada frase golpeaba a Aníbal como una bofetada física. Alrededor de ellos, las conversaciones habían comenzado a disminuir mientras otros invitados se daban cuenta de que algo intenso estaba sucediendo. «Durante 10 años», Diana continuó, su voz volviéndose más fuerte. «Me dijiste que había abandonado mi carrera porque no era lo suficientemente buena, que era natural que me quedara en casa porque no tenía el talento para competir en el mundo real». Aníbal quería interrumpirla, quería defenderse, pero había algo en su presencia que lo mantenía completamente paralizado. Esta no era la mujer quebrada que había conocido. Esta era alguien que había encontrado su poder y estaba usando cada gramo de él. Pero lo más cruel de todo, Diana dijo, y ahora había lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de una ira pura que había estado fermentando durante 5 años. «Es que durante 10 años me hiciste creer que merecía ese trato. Me convenciste de que el problema era yo, que si tan solo fuera mejor esposa, mejor madre, mejor mujer, tal vez podrías amarme». Las palabras colgaron en el aire como una acusación que no podía ser negada. Aníbal se dio cuenta de que otros invitados habían comenzado a acercarse, atraídos por la intensidad emocional de la conversación. Y luego, Diana continuó, su voz ahora como acero templado. «Descubrí que mientras me decías que era demasiado fea para aparecer contigo en público, estabas con otra mujer. Mientras me decías que era demasiado estúpida para entender tu trabajo, estabas planeando quitarme a mis hijos,
y dárselos a tu amante. Un murmullo audible se extendió por los invitados que ahora estaban escuchando abiertamente. Aníbal se dio cuenta con horror que Diana estaba destruyendo públicamente su reputación en frente de las personas más influyentes de Colombia. «Diana, por favor», Aníbal susurró, desesperado por detener la humillación pública. «No aquí». «¿No aquí?» Diana sonrió con una frialdad que helaba la sangre. «Aníbal, no hubo un solo día durante 10 años en que no me humillaras. No hubo una sola conversación privada, una sola cena familiar, una sola interacción donde no encontraras una manera de recordarme lo poco que valía. ¿Y ahora tienes la audacia de pedirme discreción?» Aníbal miró desesperadamente alrededor del círculo que se había formado alrededor de ellos. Reconoció rostros de socios comerciales, competidores, periodistas, gente cuya opinión había importado durante toda su carrera. Y todos estaban mirando esta confrontación con una fascinación que iba a arruinar su reputación para siempre. Además, Diana continuó, claramente sin intención de detenerse, «No hay nada que arreglar porque no hay nada roto desde mi perspectiva. Los últimos 5 años han sido los mejores de mi vida». Diana hizo un gesto hacia sus hijos, que la miraban con una adoración obvia. «Mis hijos han crecido en un ambiente donde se les dice todos los días que son inteligentes, capaces y amados incondicionalmente. Han viajado por Europa, han aprendido idiomas, han visto lo que significa trabajar por algo que te apasiona, en lugar de simplemente acumular dinero para impresionar a extraños. Yo he reconstruido una carrera que me dijiste que no tenía valor». Diana continuó, y ahora había una nota de triunfo en su voz que cortaba como un cuchillo. «He diseñado edificios que van a existir durante generaciones. He ganado premios internacionales que reconocen mi talento, el mismo talento que me dijiste que era mediocre». Aníbal sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Todo lo que había creído sobre Diana, todo lo que había usado para justificar años de maltrato, se estaba desmoronando frente a una audiencia que incluía a las personas más poderosas del país. «¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo?», Diana preguntó, inclinándose ligeramente hacia él como si estuviera compartiendo un secreto íntimo, pero hablando lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. «¿Qué?», Aníbal susurró, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. «Que no necesité tu permiso para ninguna de esas cosas. No necesité tu aprobación, tu dinero o tu nombre. Todo lo que he logrado, todo lo que mis hijos se han convertido, todo el éxito que hemos tenido, ha sido completamente independiente de ti. Resulta que la mujer inútil que humillaste durante una década era completamente capaz de construir una vida extraordinaria una vez que se liberó de tu toxicidad». El silencio que siguió fue tan completo que Aníbal pudo escuchar el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, algo que no había sucedido desde que era niño. «Diana», Aníbal susurró, y por primera vez en su vida, su voz estaba completamente quebrada. «Yo, lo siento, siento todo. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser mejor». Diana lo miró durante un largo momento, y Aníbal vio algo parecido a la compasión cruzar por su rostro. Por un segundo, sintió una chispa desesperada de esperanza. Entonces Diana habló, y sus palabras fueron como una sentencia de muerte emocional. «Aníbal», dijo suavemente, «el hombre que fue mi esposo murió para mí hace 5 años. La persona que está parada frente a mí ahora es un extraño que una vez me hizo mucho daño. No hay nada que arreglar porque no hay nada entre nosotros que valga la pena salvar». Diana se volteó hacia sus hijos. «Vamos, niños, tenemos una celebración que atender». Los 4 Restrepo comenzaron a alejarse, moviéndose a través de la multitud que se apartó respetuosamente para dejarlos pasar. Aníbal se quedó parado solo en el centro del círculo, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, completamente destrozado frente a las personas cuya opinión había valorado durante toda su vida adulta. «Aníbal». La voz de Victoria cortó a través de su shock. Su esposa actual había estado observando toda la confrontación desde la distancia, y ahora se acercaba con una expresión de horror y vergüenza. «Tenemos que irnos, ahora». Pero Aníbal no se movió. Sus ojos seguían fijos en Diana, que ahora estaba en el otro extremo del salón, riendo con un grupo de arquitectos internacionales, completamente en su elemento.
La mujer que había sido su esposa había desaparecido para siempre, y en su lugar había surgido alguien que era todo lo que él había tratado de convencerla de que no podía ser. Y mientras la observaba brillar en un mundo que ella había conquistado completamente sin él, Aníbal Mendoza se dio cuenta de que había perdido no solo a una esposa, sino que había perdido la oportunidad de amar y ser amado por una mujer extraordinaria que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser vista por lo que realmente era. Por primera vez en su vida, Aníbal entendió completamente el costo real de su crueldad, y ese entendimiento lo destrozó más que cualquier humillación pública jamás podría. Un año después del encuentro que había destruido para siempre las últimas ilusiones de Aníbal Mendoza, Diana Restrepo se encontraba parada en el balcón de su penthouse en Barcelona, observando el amanecer sobre una ciudad que había llegado a amar más profundamente que cualquier lugar en el que hubiera vivido. La vista panorámica del mar Mediterráneo se extendía hasta el horizonte, y los primeros rayos de sol dorados iluminaban los edificios que ella misma había diseñado, estructuras elegantes y sostenibles que ahora formaban parte permanente del skyline de una de las ciudades más hermosas del mundo. A los 41 años, Diana había alcanzado algo que jamás había creído posible durante los años oscuros de su matrimonio. Había encontrado no solo el éxito profesional, sino la paz interior que viene de vivir una vida completamente auténtica. Su transformación física había sido notable, pero palidecía en comparación con la transformación de su alma. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir, que caminaba con los hombros encogidos, que medía cada palabra por miedo a provocar la ira de un hombre cruel. Mamá, la voz de Isabela la sacó de sus reflexiones matutinas. Su hija, ahora de 15 años y que se había convertido en una joven extraordinariamente segura de sí misma, se acercó al balcón llevando 2 tazas de café. ¿Estás lista para el gran día? Diana sonrió, aceptando el café y abrazando a su hija. Hoy era el día del lanzamiento oficial de la Fundación Restrepo para Mujeres en Transición, una organización que había creado para ayudar a mujeres que estaban saliendo de matrimonios abusivos a reconstruir sus vidas profesional y emocionalmente. La ceremonia de apertura se llevaría a cabo en Bogotá, en un edificio que ella misma había diseñado específicamente para este propósito. Más que lista, Diana respondió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que había aprendido a asociar con momentos importantes de crecimiento. ¿Y tú? ¿Estás segura de que quieres acompañarme? Isabela había desarrollado una pasión por el periodismo y había solicitado permiso para documentar el evento como parte de un proyecto escolar sobre justicia social. A pesar de ser solo una adolescente, había demostrado una madurez y una perspectiva sobre los problemas sociales que constantemente impresionaba a Diana. Por supuesto, Isabela respondió con la determinación que había heredado de su madre. Esta fundación es importante. Las historias de estas mujeres necesitan ser contadas, y yo quiero ser parte de asegurarme de que el mundo las escuche. Santiago apareció en la puerta del balcón, ahora un joven de 18 años que se había convertido en una versión mejorada de todo lo bueno que Aníbal había tenido alguna vez, pero sin ni una pizca de la crueldad o arrogancia de su padre biológico. Había sido aceptado en varias universidades prestigiosas en Europa y Estados Unidos, pero había decidido tomar un año sabático para trabajar como voluntario en organizaciones de derechos humanos. ¿Listos para cambiar el mundo otra vez? Santiago preguntó con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Durante los últimos 5 años, había visto a su madre transformarse de una mujer quebrada en una fuerza de la naturaleza, y esa experiencia lo había inspirado a dedicar su propia vida a causas que realmente importaban. Mateo, ahora de 12 años, y que había crecido completamente en el ambiente de apoyo y amor incondicional que Diana había creado, se unió a la familia en el balcón. A diferencia de sus hermanos mayores, Mateo apenas tenía recuerdos del tiempo con Aníbal, y había crecido conociendo únicamente la versión fuerte y exitosa de su madre. ¿Vamos a ver a ese señor otra vez?, preguntó Mateo con curiosidad genuina más que con miedo. Para él, Aníbal era simplemente una figura histórica de la vida de su familia, alguien del pasado que no tenía relevancia real en su presente. Diana consideró la pregunta cuidadosamente. Durante el último año, había recibido docenas de intentos de comunicación de Aníbal, cartas, correos electrónicos, mensajes a través de abogados y amigos mutuos, todos suplicando por una oportunidad de hablar, de explicar, de pedir perdón.
Todos habían sido ignorados sistemáticamente. Es posible, Diana respondió honestamente. Pero si eso sucede, quiero que sepan que ustedes están completamente seguros. Ese hombre no tiene ningún poder sobre nosotros. Nunca más. El vuelo a Bogotá fue tranquilo, lleno de conversaciones sobre el futuro y planes para expandir la fundación a otros países de América Latina. Diana había aprendido durante los últimos años que una de las claves de su sanación había sido enfocar su energía hacia adelante, hacia la construcción de algo positivo, en lugar de quedarse atrapada en el dolor del pasado. Cuando aterrizaron en el aeropuerto El Dorado, Diana se sorprendió por la cantidad de periodistas y cámaras que los esperaban. La historia de su transformación se había vuelto algo así como una leyenda urbana en Colombia. La esposa maltratada que había desaparecido misteriosamente solo para regresar años después como una de las arquitectas más exitosas de Europa. «Señora Restrepo», gritó una reportera, «¿cómo se siente al regresar a Colombia como una empresaria exitosa después de todo lo que pasó?» Diana se detuvo frente a las cámaras con la confianza que había desarrollado durante años de presentaciones internacionales. Ya no le temía a la atención pública. Había aprendido que su historia tenía poder precisamente porque era auténtica. «Me siento honrada de estar aquí para abrir una fundación que va a ayudar a mujeres que están donde yo estuve hace 6 años», Diana respondió. «Mi historia no es única. Hay miles de mujeres talentosas e inteligentes que están atrapadas en situaciones donde se les hace creer que no valen nada. Esta fundación existe para demostrar que eso es una mentira». «¿No? ¿Tiene algún mensaje para las mujeres que están considerando dejar matrimonios abusivos?», preguntó otro periodista. Diana pensó en la pregunta durante un momento, recordando a la mujer que había sido sentada en el piso frío de un baño, contemplando si su vida valía la pena continuar. «Quiero que sepan que la vida que creen imposible no solo es posible, sino que puede ser más hermosa de lo que jamás imaginaron», Diana dijo, y su voz tenía la autoridad de alguien que había vivido esa transformación completamente. «Quiero que sepan que su valor no está determinado por lo que otra persona dice de ustedes. Y más importante, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». La ceremonia de apertura de la fundación se llevó a cabo en un auditorio lleno hasta el borde con mujeres de todas las edades, muchas de las cuales habían viajado desde otras ciudades para escuchar a Diana hablar. El edificio mismo era una obra maestra de arquitectura sostenible, diseñado específicamente para ser un espacio donde las mujeres se sintieran seguras y empoderadas. Mientras Diana se dirigía al pódium, notó una figura familiar en las últimas filas del auditorio. Aníbal Mendoza estaba sentado solo, vestido con un traje que había visto mejores días, con una apariencia que reflejaba los estragos de un año de depresión y aislamiento social. Se veía significativamente mayor que sus 54 años, con el rostro demacrado de alguien que había perdido peso no por elección, sino por la pérdida completa de apetito por la vida. Durante un momento, Diana sintió algo parecido a la compasión. Luego recordó las miles de noches que había llorado por culpa de ese hombre, los años de autoestima destruida, las décadas de potencial desperdiciado, y ese momento de compasión se transformó en algo mucho más complejo. Perdón, pero no reconciliación. Diana comenzó su discurso sin reconocer la presencia de Aníbal, enfocándose completamente en las mujeres que habían venido a escuchar su mensaje de esperanza. «Hace 6 años», Diana comenzó, su voz clara y fuerte resonando por todo el auditorio. Era una mujer que había perdido completamente de vista quién era. Había permitido que otra persona me convenciera de que no valía nada, de que no tenía talentos, de que mi única función en la vida era servir a alguien más y aceptar cualquier migaja de afecto que decidiera darme. Un murmullo de reconocimiento se extendió por la audiencia. Muchas de estas mujeres habían vivido historias similares, habían sentido esa misma pérdida de identidad. Pero lo que he aprendido durante estos años de reconstrucción es que nadie puede quitarte tu valor inherente a menos que tú se lo permitas, Diana continuó. Nadie puede definir quién eres a menos que tú aceptes su definición. Y nadie puede limitar lo que puedes lograr a menos que tú aceptes esos límites. Diana miró directamente hacia donde estaba sentado Aníbal mientras decía las siguientes palabras. Hay personas en este mundo que obtienen su poder haciendo que otros se sientan pequeños.
Hay personas que solo pueden sentirse importantes humillando a quienes deberían amar, pero esas personas solo tienen el poder que nosotros les damos. Aníbal se hundió más en su asiento, claramente entendiendo que esas palabras estaban dirigidas directamente hacia él, pero también hacia cualquier persona en la audiencia que hubiera sido víctima de abuso emocional. Cuando decidí irme hace 6 años, no fue porque fuera valiente, Diana admitió. Fue porque estaba desesperada. Fue porque me di cuenta de que prefería enfrentar un futuro incierto sola que continuar aceptando un presente que me estaba matando lentamente. Pero una vez que tomé esa decisión, una vez que elegí apostar por mí misma en lugar de continuar apostando por alguien que nunca iba a valorarme, descubrí algo extraordinario. Descubrí que tenía recursos internos que nunca había sabido que existían. Diana hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el auditorio silencioso. Descubrí que era más inteligente de lo que me habían hecho creer. Descubrí que era más fuerte de lo que había imaginado. Descubrí que tenía talentos que habían estado dormidos durante años, esperando la oportunidad de florecer. Pero más importante que todo eso, Diana continuó, su voz volviéndose más intensa, descubrí que merecía amor real. No amor condicional basado en qué tan bien me comportara o qué tan perfecta pudiera ser, sino amor incondicional, simplemente por ser quien soy. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de docenas de mujeres en la audiencia. Diana podía ver que sus palabras estaban tocando algo profundo en personas que habían vivido sus propias versiones de la historia que ella estaba contando. Esta fundación existe porque creo que cada mujer merece la oportunidad de descubrir quién es realmente cuando no está siendo definida por la opinión de alguien más, Diana declaró. Existe porque creo que cada mujer tiene talentos únicos que pueden beneficiar al mundo, y que es una tragedia cuando esos talentos son suprimidos por miedo, manipulación o abuso. Diana miró nuevamente hacia Aníbal, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez desde que lo conocía, veía algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. Y existe, Diana continuó, porque creo que la mejor venganza contra aquellos que trataron de destruirnos no es destruirlos a ellos a cambio, sino construir vidas tan hermosas, tan plenas, tan exitosas, que demuestren exactamente cuán equivocados estaban sobre nuestro valor. La ovación que siguió duró casi 5 minutos. Mujeres de toda edad se pusieron de pie, muchas llorando, todas claramente inspiradas por el mensaje de esperanza y transformación que Diana había compartido. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Diana anunció la apertura oficial de la fundación y invitó a las asistentes a recorrer las instalaciones, que incluían espacios para terapia, capacitación profesional, cuidado de niños y apoyo legal. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, Diana notó que Aníbal se había quedado en su asiento, claramente esperando una oportunidad de hablar con ella. Por primera vez en 6 años, Diana decidió que estaba lista para esa conversación. Se acercó a él lentamente, y Aníbal se puso de pie inmediatamente, con una expresión de esperanza desesperada mezclada con terror. Diana, comenzó, su voz quebrada, gracias por permitirme estar aquí hoy. No lo hice por ti, Diana respondió suavemente pero claramente. Lo hice porque creo que es importante que veas lo que se puede lograr cuando una mujer es libre de ser quien realmente es. Aníbal asintió, claramente luchando por encontrar palabras. Diana, yo he estado en terapia durante el último año. He estado tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui contigo. He estado tratando de entender el daño que causé. Eso es bueno, Diana respondió. Espero que esa terapia te ayude a ser una mejor persona en el futuro. ¿Hay alguna posibilidad? Aníbal comenzó, pero Diana levantó la mano para detenerlo. Aníbal, Diana dijo gentilmente, el perdón no significa reconciliación. Yo te he perdonado porque necesitaba hacer eso por mi propia sanidad mental. Pero el perdón no borra las consecuencias de las acciones, no reconstruye la confianza que fue destruida, y no crea un futuro donde podamos ser parte de las vidas del otro. Aníbal cerró los ojos, claramente luchando contra lágrimas que amenazaban con derramarse otra vez. Tus hijos son extraordinarios, Aníbal susurró. Son todo lo que esperé que fueran y más. Y eso es completamente debido a ti. Sí,
Diana concordó simplemente. Lo es. ¿Hay algo que pueda hacer para honrar el daño que causé? Aníbal preguntó. Diana consideró la pregunta cuidadosamente. Puedes vivir el resto de tu vida asegurándote de nunca tratar a otra mujer de la manera en que me trataste a mí. Puedes usar tu historia como una advertencia para otros hombres que piensan que pueden construir su autoestima destruyendo a otros. Y puedes donar a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones como la que tú me pusiste. Aníbal asintió vigorosamente. Haré todo eso, y más. Bien, Diana respondió. Eso sería algo positivo que podría surgir de todo este dolor. Diana se volteó para irse, pero luego se detuvo y miró hacia Aníbal una última vez. Aníbal, dijo, espero que algún día encuentres paz contigo mismo. Espero que encuentres una manera de ser feliz que no requiera hacer infelices a otros, porque al final, la persona que más resultó dañada por tu crueldad fuiste tú mismo. Y con esas palabras, Diana Restrepo se alejó de Aníbal Mendoza para siempre, no con ira ni con triunfo, sino con la serenidad de alguien que había encontrado su camino de regreso a sí misma y había construido una vida que valía la pena vivir. Mientras se reunía con sus hijos en el vestíbulo del edificio, rodeada de mujeres que habían sido inspiradas por su historia, Diana se dio cuenta de que la transformación que había comenzado 6 años atrás finalmente estaba completa. Ya no era la esposa maltratada que había huido en la noche, ni tampoco era la mujer furiosa que había regresado para confrontar a su abusador. Era simplemente Diana Restrepo, madre, arquitecta, fundadora, sobreviviente y, más importante que todo, una mujer que había aprendido a amarse a sí misma lo suficiente como para crear una vida extraordinaria. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba.